comerciante, pues lógicamente va a regirse por las normas del derecho mercantil, que son las normas que regulan esta actividad. Quiero decirles que ahorita voy a tratar de dar un panorama ya, digamos, más directo, más específico de lo que tiene el Código de Comercio. Sin embargo, al final yo realmente, es un poco difícil y es un poco cansado, creo yo, realmente, venir a presentar una estructura de un código. Sin embargo, al final yo tengo algunas orientaciones, pues, en cuanto a algunas instituciones del derecho mercantil que yo considero podría ser de interés de ustedes, porque según me informaron, aquí todos son catedráticos de institutos, ¿verdad? Y sobre todo de escuelas de comercio. Entonces, necesariamente hay algunas instituciones que necesitan alguna explicación adicional, pues yo en eso pensé yo pues que podría interesarles. Sin embargo, estoy anuente a que si ustedes quisieran tratar otro aspecto en el curso de la charla, pues podríamos tratar de trabajarlo, ¿verdad? Pero aquí yo creo que lo que yo tengo aquí, posterior a esto, va a haber digamos, unas cuantas diapositivas que expliquen algunos elementos que siempre, pues, algunas veces confunden en cuanto a la dinámica que el propio código tiene. Entonces decía que en el libro 1 se va a regular lo que son los comerciantes. De eso hay muchas disposiciones generales. Está regulando también las sociedades mercantiles, que también tienen sus propias disposiciones generales. De ahí viene una clasificación en capítulos de las distintas sociedades mercantiles que hay, y en eso regula la propia sociedad colectiva, que posteriormente les voy a decir más o menos cuáles son los elementos que diferencian una sociedad de la otra. La sociedad en comandita simple, la sociedad la sociedad de responsabilidad limitada y de la sociedad anónima. Pero dentro del contexto de las personas jurídicas que el propio código tiene, están las sociedades que mencioné anteriormente, y está también la sociedad anónima, que es la figura más común y más usada dentro de las sociedades mercantiles. Prueba de ello es que el Código de Comercio le da una normativa específica a la sociedad anónima. Y como ven ustedes, lo divide el propio código, lo divide en el capítulo 6, que es referente a la sociedad anónima, todo lo relativo a las disposiciones generales, cómo se forma, cuál es el capital, cuál es la reserva legal. Después la sección segunda, que son de las acciones, que de alguna forma ha sufrido alguna modificación en el año 2010, como se los explicaré más adelante. La sección tercera ya regula cómo es el gobierno realmente de las sociedades anónimas, cómo es ese gobierno corporativo, cómo se administra, digamos, la sociedad anónima y cómo se fiscaliza la sociedad anónima. Es decir, la sociedad anónima es de las sociedades que el código regula con bastante detenimiento. ¿Y por qué? Porque realmente, actualmente, si nosotros vamos al registro mercantil, la mayoría o son empresas individuales registradas, o son empresas, o son sociedades anónimas. Hay muy pocas sociedades de responsabilidad limitada, por ejemplo. Hay muy pocas, o yo me atrevería a decir, contadas con el dedo, en comandita por acciones, o en comandita simple. Es decir, la figura más usada actualmente, y no solo en Guatemala, sino en diversidad de países,
es la sociedad anónima. Y de hecho, por ejemplo, en la ley de bancos y grupos financieros, obliga a que los bancos deben organizarse como sociedades anónimas, nunca como otro tipo de sociedad. Es decir, la forma societaria de los bancos es sociedad anónima. La forma societaria de las financieras, sociedad anónima. La forma societaria de los almacenes generales de depósito, sociedad anónima. Es decir, es la figura que se encaja más en la persona jurídica. Por eso muchas veces nosotros confundimos en que solo existe la sociedad anónima como persona jurídica y no existe ninguna otra como limitada, por ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, aquí mismo en Guatemala hay una empresa que se llama City Tarjetas de Guatemala, que está constituida como sociedad limitada. Son de las pocas que han surgido así. Y la sección quinta, que es la fiscalización, ¿verdad? Como es un gobierno, digamos, la sociedad anónima tiene un gobierno corporativo, tiene una administración, lógicamente tiene que surgir una fiscalización. Y ahí nos da, digamos, el Código de Comercio, nos da las formas como se fiscaliza a la sociedad. El capítulo 7 ya nos regula lo que es la sociedad en comandita por acciones. El capítulo 8, ya el aumento y reducción de capital de todo el tipo de sociedades que existen. El capítulo 9 también tiene un capítulo de las sociedades constituidas en el extranjero, que este capítulo da las normas generales para para que una empresa pueda, digamos, constituirse en Guatemala a través de sucursales. Sin embargo, por ejemplo, si nos vamos a la ley de bancos y grupos financieros, ya da un mecanismo específico para constituir un banco extranjero, una sucursal de banco extranjero aquí en Guatemala. O sea, pues que les decía que el derecho mercantil es, digamos, todo lo que regula los negocios de comercio entre comerciantes y no comerciantes, comerciantes individuales y comerciantes colectivos. Pero también existen leyes de carácter, que podría decir yo, por ejemplo, la ley de bancos y grupos financieros, que tiene un carácter público y privado porque se organiza como sociedad anónima, se organiza siguiendo todos los pasos de constitución de una sociedad anónima desde el punto de vista privado, pero también tiene normas de derecho público porque tiene régimen sancionatorio para los bancos. Y todos los que dan derecho bancario saben eso, ¿verdad? Y también el capítulo 10 regula lo que son las sociedades irregulares o de hecho. Cuando hay una sociedad que no está inscrita, cuando una sociedad no está formada con todas las formalidades de ley, ya decimos que es una sociedad que es de hecho. También el capítulo 11 ya regula lo que es la disolución y liquidación de las sociedades. Y aquí nos da en la sección primera, sección segunda y sección tercera, diciendo en la primera que hay una disolución parcial. La disolución parcial es cuando de una sociedad colectiva, de una sociedad anónima o de cualquier tipo de sociedad, se excluye a uno de los socios. Se da una disolución parcial. ¿Por qué? Porque ese socio que se retira, lógicamente se va a llevar su aportación. Entonces se disuelve la sociedad en ese sentido, de que tiene un socio menos. ¿Por qué? Y un capital menos por la aportación que dio el socio. También hay una disolución total que puede darse de varias maneras. La primera es que, en el propio código están las causales para determinar cuándo hay una disolución total de una sociedad anónima dentro de las... es decir, no solo sociedad anónima, sino una sociedad colectiva, dentro de las cuales están que, en primer lugar, que deje de cumplir con el objetivo por el cual fue creado, que pierda un 60% de su capital, o que el capital se reúna en uno solo de los socios, ¿verdad? Ya no sería una sociedad, porque ya se convertiría en una persona dueña de todo.
Y así hay varias causales, digamos, por las cuales la sociedad puede desaparecer. Y cuando ya está disuelta la sociedad, pues lógicamente viene lo que es la liquidación. La liquidación también está ya debidamente determinada, las formas como se liquida una sociedad al momento de haberse disuelto. El capítulo 12 regula lo que es la fusión y transformación de las sociedades. La fusión puede darse por absorción, que es la más común, ¿verdad? Que dos empresas, una absorbe a otra y esa empresa o esa sociedad continúa teniendo el mismo nombre, los mismos, tal vez hay un aumento de socios, puede haber aumento de capital, pero la fusión por absorción es así de sencillo, que una empresa absorbe a otra. Y la transformación de las sociedades, que es cuando por la fusión surge una nueva sociedad. La fusión, digamos, se fusionan las sociedades A y B y de esa surge la sociedad C. Entonces esa lleva a otro procedimiento que está debidamente regulado en el Código de Comercio. Eso es entonces en cuanto a la fusión y transformación de las sociedades. Como ven aquí en la diapositiva anterior terminamos